Ok. Bien, vamos a platicar entonces hoy acerca de las áreas en coordenadas polares. Recuerden ustedes que en las ecuaciones paramétricas también realizamos algunos ejercicios para resolver áreas entre esas ecuaciones paramétricas. Si ustedes recordarán, trabajamos con la cicloide para poder encontrar su área. Incluso también calculamos su longitud para retomar el tema de longitud de arco. En este caso, vamos a intentar ahora trabajar en coordenadas polares. Y aquí se nos presenta cómo debemos de visualizar eh, esos problemas para poder calcular su área. En este caso, en ese sistema de coordenadas polares, ustedes notarán que para poder empezar a hacer el trazo eh, de, de una figura, nosotros tenemos que trabajar con el eje polar como base, identificar el polo, y también vamos a necesitar de un ángulo, el ángulo θ, y vamos a necesitar también R, que sería el radio. Bien, entonces necesitamos de estos dos elementos para poder empezar a hacer el trazo, tal vez de un punto por aquí, con este, y para ello vamos a trabajar con la figura 32, que se refiere al área de un sector circular. Bien, nosotros vamos a tratar de calcular en este caso el área de este sector circular, que sería A es igual a 1/2 de θ por R cuadrada. Bien, entonces tenemos aquí ya esta fórmula para calcular esta área. Bien, si ustedes observaron eh, en la figura 32, yo puedo tener más o identificar más puntos en el sistema polar, y para ello yo pudiera calcular el área de una región. Vamos a llamar esa región, toda esta que ustedes ven sombreada aquí. También ustedes observan que tenemos aquí un ángulo θ es igual a y otro ángulo θ es igual a B. Tenemos ahí dos ángulos. Este ángulo pues tiene una distancia R, o un valor de R, que sería hasta acá. También tenemos este ángulo, que sería θ igual a B, que sería esta flecha que ustedes ven aquí. Tenemos a la recta que la representa, y también tenemos aquí el punto. Y nosotros tenemos tal vez una ecuación polar, en este caso la identificamos como R igual a F de θ. Y tenemos aquí la curva. Entonces a nosotros nos interesa calcular esta región sombreada llamada R. Para poder hacer esto, recuerden, nosotros necesitamos trabajar pues con el intervalo que va de 0, en ese caso, de 0 menor o igual a menor o igual que B, incluso menor o igual a ¿quién? A 2pi. Recuerden ustedes que si hablamos de 2pi se refiere a un ángulo completamente entero, es decir, que sería, si hablamos de grados, serían los 360 grados, y si hablamos en radianes sería 2pi. Bien, vamos a la siguiente lámina. Ustedes pueden observar aquí en la figura 34 que necesitamos nosotros hacer una subdivisión de esta región R. Recuerden ustedes su curso anterior, cálculo integral. Para calcular el área bajo una curva, nosotros en aquella ocasión propusimos formular o dibujar algunos rectángulos verticales. En este caso algunos eran inscritos, otros eran circunscritos, pero bueno, el objetivo ahí fue nosotros poder calcular esa área hasta que llegamos con el concepto
de Riemann, el cual es calcular por medio de un límite una sumatoria, y a partir de ahí encontramos nosotros que podemos trabajar con integral. Pero bueno, aquí podemos hacer algo similar antes de tocar el tema de la integral. Ustedes podrán aquí observar que tenemos o hacemos una división de franjas, vamos a llamarla de esa manera, en ese sector circular. Obviamente cada una de esas franjas, aquí le vamos a colocar una flecha, tiene un ángulo llamado teta, es decir, va a tener un valor delta teta. Cada ancho de cada uno de de esos sectores va a tener un ángulo llamado delta teta. Ustedes podrán hacer lo siguiente, eh, identificar aquí, por ejemplo, un punto con respecto al otro punto, o entre las rectas que tenemos aquí, en donde tenemos la primera, que es teta igual a teta iésima menos 1, y esta sería la de teta igual a teta iésima. Esta recta, o bueno, este ángulo que ustedes observan aquí, la representa esta línea. Y esta también tenemos aquí la representación por parte de esta línea. Bien, al final lo que nos interesa a nosotros, así como en el límite que conocimos en integral por parte de Riemann, debe de haber un f de teta asterisco iésimo que toque, veamos desde aquí, que toque a la función, que toque aquí la función de esta curva que ustedes pueden observar aquí. Entonces debe de haber ahí una recta llamada o interpretada como el ángulo teta asterisco iésimo. Y pues aquí tenemos el análisis, la metodología. Entonces nosotros, de acuerdo a esta imagen, podemos decir que el área, el delta a iésimo, sea aproximadamente a quién. Recuerden que tenemos el área de un sector circular, que sería un medio. En este caso necesitaríamos trabajar con ese valor de teta, que efectivamente toque a nuestra función, en este caso f de teta. Eso debe ser al cuadrado por el delta teta. Recuerden que ese delta teta es el ancho que tiene en nuestros sectores en este caso. Bien, también aquí podemos hacer lo siguiente. Recuerden que tenemos varios sectores, o ustedes pudieran decir varias divisiones, el cual pues hay que sumarlas. Por eso aquí escribimos la sumatoria. El área total es aproximadamente la sumatoria de un medio por esa función f de teta asterisco diésimo al cuadrado delta teta. Pero si ustedes intentan aplicar un límite cuando n se aproxima a un número muy grande, es decir, que esas divisiones se hicieran cada vez más pequeñas, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos nosotros que resolver una integral de a hasta b, tener aquí un medio por f de teta al cuadrado diferencial de teta. Y de esa manera ustedes podrían encontrar pues el área entre dos ángulos. Recuerden que estamos trabajando en la función f de teta, que recuerden que a es un ángulo y b sería el otro ángulo. Es decir, sería nuestro intervalo de a hasta b. También ustedes podrán observar que f de teta es igual a tener r, por eso la simplificación nos lleva a la ecuación número 7. Recuerden aquí donde r pues es igual a una función f de teta. Bien, entonces ustedes pueden ya empezar a resolver el siguiente ejercicio, el cual se nos pide encontrar el área de la región encerrada por un pétalo de la rosa de 4 pétalos, en donde su ecuación polar sería r es igual al coseno de 2 veces teta. Bien, entonces esa es nuestra ecuación polar. Aquí se nos muestra en la figura 35 la gráfica de esta curva. Recuerden ustedes que tienen ya a la mano SashMath, ya tienen las instrucciones. Yo espero que hayan hecho algunos de los ejemplos anteriores que analizamos en días anteriores, para que ustedes, si se les llegara a dificultar en el examen, como esa ecuación polar, pues en SashMath lo puedan escribir la ecuación polar, y el mismo programa les diga qué tipo de figura es. Bien, es una de las ventajas que tienen ahorita, ustedes que están
en clases de este tipo en línea. Entonces yo les recomiendo eso, empiecen a practicar la graficación, porque aquí pues ya nos muestra una ecuación polar y nos manda la figura 35. En la figura 35, el programa, el software, les va a mostrar algo como esto. Obviamente no les va a decir el ángulo, les va a dar los ángulos, por ejemplo, teta igual a menos pi cuarto y teta es igual a pi cuartos, pero sí al menos identificar, elegir qué pétalo quieren calcular. En este caso se van por esta que está ya sombreada. Vamos a calcular un pétalo. Vean ustedes, tenemos de 0, recuerden que aquí sería 0, aquí tendríamos pi, aquí tendríamos 2pi. Entonces ven ustedes que de 0 a 2pi tenemos 4 pétalos. Yo les recomiendo que elijan uno, la que ustedes quieran. Obviamente, si eligen la que ustedes quieran, lo que necesitan calcular son los ángulos, en este caso que tenemos aquí ya en línea punteada, se nos primero en esa parte. Bien, entonces identificando el pétalo, yo les recomiendo que solamente calculen al menos uno, el área de un pétalo, y como ustedes ven aquí 4, lo multipliquen al final por 4. Aquí sería si es que les pidieran el área total de la figura que se forma. Pero si solamente el problema les dice el área de un pétalo, ustedes pues solamente calculan el área nada más de uno. Entonces, aunque la gráfica tuviera muchos pétalos, por ejemplo 8 pétalos, pero si le sigue pidiendo uno al problema, solamente calculen uno, no es necesario todos, pero también pudiera expresar ustedes la solución final, pues considerando todos los pétalos. Bien, entonces tenemos ahí la ecuación R es igual al coseno de 2θ, tenemos allá los intervalos, de teta igual a menos pi cuartos y de teta a pi cuartos. Recuerden aquí ustedes que pueden trabajar las simetrías. Recuerden que tenemos tres reglas. Tenemos la regla 1, la regla 2, la regla 3. Tenemos tres reglas. Yo les recomiendo que apliquen estas reglas si es que van a hacer el trazo de manera manual. E incluso ustedes pudieran ver aquí en la figura, ya en la figura 35, que se cumplen las tres reglas de simetría. Tenemos aquí, vamos a suponer que ese es el eje X, este es el eje Y, e incluso este es el polo. Si ustedes observan el eje X, tenemos una simetría, en el eje Y tenemos otra simetría, y si se cumplen, recuerden que se cumplen dos simetrías, entonces la tercera ya entra por default. En total se tienen que cumplir las tres. Ustedes pueden observar que el polo tiene una simetría con el polo. Si ustedes la visualizan, sería como una mariposa. Con respecto al polo, sería como una mariposa. Tenemos aquí los 4 pétalos. Bien, entonces aquí se cumplen las reglas de simetría. Entonces también ustedes pueden observar aquí que si ustedes calculan de 0 hasta pi cuartos, sería al menos la mitad, vean ustedes aquí la mitad del área que necesitamos nosotros por parte del pétalo. Bien, entonces si nosotros tenemos la ecuación R es igual al coseno de 2 veces θ, y quisiera yo encontrar esos puntos de intersección, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que si la igualamos a 0, voy a escribir aquí 0 es igual al coseno de 2 veces sería 0. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo quiero despejar aquí el ángulo θ. En este caso, alguien me pudiera decir que podemos trabajar el coseno o su inversa del coseno. Ustedes dirían que sería coseno a la menos 1 de R es igual a tener 2 veces θ. Y aquí para despejar θ dirían, bueno, aquí tienes el coseno. En su calculadora, lo estoy escribiendo así como su calculadora lo admite. R es igual a θ.
y tendríamos esto sobre 2. Entonces, si yo digo que R es igual a 0, tendríamos coseno a la menos 1 de 0, se lo puede escribir aquí, coseno a la menos 1 de R, que sería en este caso 0, 0, se ve de esa manera. Y luego tuvieran ustedes entre 2, esto debe de ser igual a teta. Ok. Bien, si ustedes meten en su calculadora, inténtenlo hacer en este momento, váyanse a su calculadora científica y coloquen coseno a la menos 1 de 0 sobre 2 y dígame qué ángulo le está proporcionando. Teta es igual a ¿quién? ¿Cuánto les da? Teta que es igual. Recuerden que su calculadora debe estar en radianes, en especial cuando intenten resolver problemas con exponentes. Pi cuartos. Ok, entonces ustedes ven ahí, pi cuartos. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. A pesar de que el problema no nos da los intervalos, yo recomiendo que hagan esto. Estamos intentando encontrar un ángulo que sería pi cuartos. Y ese ángulo de pi cuartos es el que tenemos aquí. ¿Ya vieron? Ahora, y yo les platiqué de las reglas de simetría. Como yo sé que tiene una simetría con respecto al eje X, por eso si nosotros aplicamos esa simetría, nosotros podemos decir que también tenemos una intersección aquí en donde es menos pi cuartos. Vean, no hemos hablado de puras simetrías y trabajando un poco de trigonometría, obtenemos nosotros esos intervalos. Ahora, aquí ustedes se pueden preguntar, bueno, ya encontramos los intervalos, ahora ¿cómo identifico yo A y B? Aquí ustedes hay dos posibles respuestas para poder resolver este integral. Alguien me pudiera decir que tal vez el intervalo A hasta B serían los siguientes números. Podemos decir que fuera de menos pi cuartos ¿hasta quién? Hasta pi cuartos. O alguien pudiera decir que podemos resolver la integral escribiendo un 2, integral de A hasta B, en donde tal vez A sería 0, el intervalo A va de 0 hasta pi cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí, en esta primera integral, con este intervalo, estamos considerando todo el área, toda esta área sombreada, y en la siguiente estamos considerando solamente la mitad, es decir, de este punto o de mi eje X hasta pi cuartos, y ya después que encuentre esta área, que se las voy a marcar, ya que encuentre esta área, la multiplico por 2. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene una simetría con respecto al eje X. Por eso aplico o escribo la integral número 2, que es la segunda y esa sería la primera. ¿Sí? Bien. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bien. Entonces, ustedes pueden ya identificar aquí su integral. La integral en este caso se nos propone de menos pi cuartos hasta pi cuartos. Será de 1 medio por r al cuadrado diferencial de teta. Recuerden ustedes que r es igual al coseno de 2 teta, pero al cuadrado sería coseno cuadrado de 2 teta. 1 medio, si ustedes observan, 1 medio es una constante, pues se queda fuera de la integración. Y en este caso nos quedaría nuevamente
Vean ustedes aquí cambian los intervalos en esa integral. Recuerden que yo les dije que también se podía de 2, que multiplica la integral de 0 a pi cuartos. Pero como ustedes ya tenían aquí un medio fuera, recuerden, tenían un medio, aquí voy a escribir un medio. Al multiplicar un medio por 2, se queda solamente la integral de 0 a pi cuartos. Bien, entonces el intervalo aquí lo están cambiando, lo van a tomar de 0 a pi cuartos, coseno cuadrado de 2 teta. Si ustedes observaron aquí este coseno, eh, es cuadrático, podemos aplicar una identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica, si no me equivoco, del curso de cálculo integral, que es el caso, me parece que es el 5. Ustedes me pueden corregir ahí, el caso 5, en donde nos dicen que un coseno cuadrado de 2 veces, tal vez en este caso teta, vamos a llamarlo así, sea igual a un medio más coseno de 2 veces, en este caso, este argumento. En este momento podemos decir que sería 4 teta, porque se multiplica por 2 veces 2 teta sobre 2. Aquí ustedes observarán, pues estamos aplicando esa identidad trigonométrica. Entonces, tenemos aquí que un medio es una constante, podemos dejar fuera la integración, como lo están haciendo aquí, y ustedes integrarían la diferencial de teta, que sería teta, integran el coseno de 4 teta, que sería, en este caso, un cuarto del seno de 4 teta, y la evalúan de 0 a pi cuartos. Al hacer la evaluación les tiene que dar como resultado pi octavos. Entonces, pi octavos se refiere al área que nosotros tenemos en la figura 35, sería todo esto. Sería el área para un pétalo nada más, que es pi octavos. Si el problema les pidiera de los 4 pétalos, lo que tendrían que hacer ustedes es multiplicar pi octavos por 4 y nos quedaría 4 pi sobre 8. Esto sería igual a tener, el 4 tiene mitad, bueno, incluso tiene cuarta, sería pi medios. El área total de los 4 pétalos sería entonces pi medios, el de un pétalo sería solamente pi octavos. Y bien, de esta manera ustedes pueden encontrar el área de un pétalo. Ok. Bien, ahora tenemos el siguiente ejemplo, el cual se nos dice, encuentra el área de la región que está dentro del círculo. R es igual a 3 veces el seno de teta, pero fuera de la cardioide, R es igual a 1 más el seno de teta. Bien, aquí nuevamente ustedes pudieran trabajar el software y dibujar estas dos ecuaciones, en este caso polares, que sería por parte, se nos proporciona la figura 36. Vamos a suponer que ustedes ya hicieron la graficación. Entonces, en la graficación no les va a aparecer este valor del ángulo, ni tampoco les va a aparecer este. A lo mejor lo que sí les va a identificar es quién es la función 3 veces seno de teta y quién sería la otra, que es 1 más el seno de teta. Tenemos ahí nuestras dos ecuaciones polares. Y en este caso, como a mí me interesa nada más la intersección, ustedes observarán, tenemos aquí la intersección sería toda esta área sombreada. Tenemos aquí la cardioide, vean esta parte, esta figura, y tenemos aquí la circular. Bien, entonces esto nos quedaría de esta manera. La intersección a calcular sería toda esta región que se nos pide. Ahora, ¿cómo podemos calcular la intersección? ¿Cómo podemos hacer eso en esa parte? Bien, para encontrar la intersección de estas dos ecuaciones polares, ustedes pudieran hacer lo siguiente. En este caso, allá las intersecciones
nos va a nosotros facilitar encontrar el ángulo que se nos está proporcionando aquí, este ángulo, encontrarlo, y también ustedes deben identificar las simetrías. Recuerden que tenemos la regla 1, tenemos la regla 2, tenemos también la regla 3. Y recuerden que si dos no se cumplen, entonces solamente tienen una regla de simetría. Ustedes observan en esta parte, el círculo tiene una regla de simetría con respecto al eje Y nada más. Ahí ustedes pueden especificar una regla de simetría. No la tiene con respecto a X y tampoco con el polo. Ahora, con la cardioide, ustedes podrán observar que también tiene una regla. Cumple una regla, el cual tiene simetría con respecto al eje Y, pero no tiene simetría con respecto al eje X y tampoco con el polo. Si ustedes observaron, entonces ambas cumplen una regla de simetría que es con respecto al eje Y. Entonces sabemos nosotros que en el eje Y, aquí en este eje, con que nosotros calculemos esa intersección, pues en la siguiente también debe de ser, obviamente, el mismo. Pero aquí, vean ahí, si ustedes lo agarran, sabemos que el ángulo va del eje polar hasta acá, y luego tenemos ustedes deben de sumar esos ángulos para que les dé el de la simetría. En este caso nos dice que sería 5pi sobre 6. Pero bueno, vamos a intentar calcular la intersección de las dos ecuaciones polares. Déjenme ver aquí un espacio. Vamos a trabajar entonces aquí. Vamos a trabajar aquí. Entonces ustedes escriben, por ejemplo, 3 seno de teta es igual a 1 más el seno de teta. Estoy haciendo una igualación entre estas dos ecuaciones polares. Yo necesito calcular, en este caso, el valor de teta. Pudiéramos hacer lo siguiente. Puedo decir que 0 es igual a 1 más el seno de teta menos 3 seno de teta. Y digo que 0 es igual a 1. Aquí tengo seno de teta y tengo menos 3 seno de teta. Me está dando menos 2 veces el seno de teta. Ahora, recuerden que quiero yo calcular el valor del ángulo teta. Entonces ustedes pudieran decir, bueno, si tengo que el 1, al cambiarlo de miembro, aplicando el inverso aditivo de 1, me quedaría menos 1 es igual a menos 2 seno de teta. Al tratar de despejar el seno de teta, tendrían menos 2, aplicando la unicidad del inverso multiplicativo, tendríamos menos 1 sobre menos 2 es igual al seno de teta. Y ustedes saben bien que eso nos va a quedar un medio del seno, bueno, que es igual al seno de teta. Recuerden que nosotros queremos calcular el ángulo teta. En sus calculadoras la regla sería el seno a la menos 1, aquí obviamente sería de un medio, es igual a teta. Y ahora díganme, intenten calcular meter esto en su calculadora y díganme qué resultado les da. Seno El 0.5235. Ok. Alguien dice que le da 0.5235. Ok. Esto es igual a tener pi sexto, que sería nuestro valor de teta. Y ustedes observarán aquí que es la intersección que estamos aquí encontrando por parte de este ángulo. Entonces, de esta manera ustedes pueden trabajar esas ecuaciones polares para encontrar esos ángulos, porque no se nos está dando.
Y entonces ustedes proceden a calcular el área. Recuerden que el área es toda esta región sombreada que iría de pi sextos hasta 5 pi sextos, aplicando ya la regla de simetría con respecto al eje Y. Entonces aquí ustedes pueden observar la integral que va de pi sextos hasta pi quinto sobre 6. Recuerden en este caso tener un medio como una constante y luego tenemos r, en este caso sería 3 veces el seno de teta al cuadrado menos un medio, la integral de quién, de la cardiode. Recuerden que ustedes en cálculo integral observaron que primero colocamos la función más alta, y después colocamos la función más baja. Y cuando nos referimos a la función más alta, si ustedes observan en la imagen que tenemos aquí, ustedes notarán que la curva más alta en dirección al eje Y sería la circunferencia, o sería el círculo. Y luego la curva más baja sería la de la cardiode. Por eso hacemos esta identificación aquí. La función más alta menos la función más baja. Y de esa manera tenemos ya nuestras integrales para resolver. Bien, ustedes ya conocen las técnicas de integración. Ustedes aquí elevan al cuadrado 3 seno de teta. Tendrían 9 seno cuadrado de teta. Aquí elevan esto al cuadrado. 1 más el seno de teta al cuadrado sería 1 más 2 veces el seno de teta más seno cuadrado de teta. Después ustedes tratan de simplificar. Ustedes observarán que tienen aquí 9 seno cuadrado de teta y aquí tienen un seno cuadrado de teta, pero es negativo porque tenemos aquí un signo negativo, por eso se vuelve 8 por el seno cuadrado de teta menos 1 menos 2 veces el seno de teta. Este menos afecta a todos los términos de esta integral. Y al final podemos tener solamente una integral. Aquí están uniendo las dos integrales. Y aquí en el siguiente paso, pues es integrar cada uno de los términos, que sería tener una integral de 8 por el seno cuadrado de teta, diferencial de teta, tener una integral eh, menos la integral de la diferencial de teta y tener otra menos 2 veces el seno de teta diferencial de teta. Y esto nos da la siguiente solución, que nos dice que sería 3 teta menos 2 veces el seno de teta más 2 veces el coseno de teta de pi sextos hasta pi medios. Y al evaluar a de pi medios, bueno, perdón, sería de pi sextos a pi medios, sería pi. Bien, aquí, si ustedes observaron, nuevamente se siguen cambiando los intervalos. Recuerden que teníamos nosotros el intervalo, déjenme mostrar la imagen que está aquí. Ustedes tenían estos dos intervalos. Habíamos dicho que la integral puede ser escrita de pi sextos hasta 5 pi sextos, pero aquí la están considerando de pi sextos hasta pi medios. Al hacer esto, solamente estaríamos considerando una pequeña parte, que sería toda esta, hasta acá. Entonces, si ustedes calculan de pi sextos hasta pi medios, que sería este el ángulo, al final lo tienen que multiplicar por 2 para que nosotros encontremos el otro, esta pequeña área también. Bien, por eso tenemos aquí este 2 que estuvieron agregando desde el principio, que afecta a un medio y a un medio, y por lo tanto también necesitamos nosotros cambiar los intervalos. Y al final nos está dando la solución que sería en este caso de pi. Bien, ese sería este ejemplo, el ejemplo 32, para poder encontrar la solución. Bien. Bien, aquí alguna duda que tengan, algún comentario.
Bien, ¿algo que quieran agregar, comentar? No, profesor.